Bueno, continuando con lo que teníamos planificado dentro de los saberes que priorizamos trabajar en sociología rural, vamos a pasar ahora entonces a la actividad número 4, donde ustedes tienen que leer dos textos, uno denominado Aglomeraciones rurales en auge y decadencia, y un artículo periodístico denominado Pueblos fantasmas, la Argentina que desaparece, que es de Carlos Raimundo Roberts, ¿sí? Publicado en La Nación en el 2 de marzo de 2017. Ahí ustedes tienen que contestar, una vez que leen los dos textos, el texto y el artículo periodístico, contestar algunas consignas o reflexionar por ahí, ¿no? Por ahí si pueden discutir entre ustedes de manera virtual, sería más productivo. Por un lado, ¿qué características presentan los pueblos rurales en cuanto a población y servicios? Nosotros en esto estamos haciendo como un pequeño análisis de la situación que se da en la zona pampeana y en la provincia de Buenos Aires. Ya para después trabajar concretamente con lo que pasa en nuestra región. Nosotros tenemos espacios rurales que han venido en decadencia, donde por las diferentes crisis que afectaron el espacio, la producción rural, la comercialización, las crisis cíclicas de la lana, las políticas públicas por ahí implementadas para el campo, que no siempre fueron en beneficio de los productores y sobre todo de los pequeños productores. Muchos pobladores y muchos espacios rurales decayeron porque los pobladores emigraron a las zonas urbanas. Un poco es que ustedes reflexionen sobre los pueblos en peligros de desaparición, perdón, está mal usada la palabra, de desaparición en el país y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Después nosotros vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasó también en nuestra región, donde como consecuencia de una serie de factores, de políticas públicas del Estado Nacional, por ahí de falta de políticas públicas en otros casos, como muchas comunidades rurales fueron perdiendo la población y la gente de nuestra zona rural, del campo, se fue a parajes donde hay aldeas, donde hay aglomeraciones, alrededor de instituciones básicas como la escuela, la policía, la sala de salud, pero como muchos otros parajes fueron viendo disminuida su población en función de que sus pobladores emigraron o a los parajes como con aldea o a los pueblos vecinos, digamos, ¿no? La idea es que ustedes comiencen a hacer un análisis de esta realidad y a nivel país y a nivel Buenos Aires, en función de por ahí lo que nosotros queremos aprender, que es utilizar herramientas y técnicas de la sociología rural para hacer análisis de un contexto específico, para después poder trabajar también acá con el espacio rural circundante. Por otro lado, también hay zonas rurales que tuvieron más auge, que pudieron, por la diversificación de la producción y demás, pudieron mantener la población, generar actividades económicas y bueno, despegar de alguna manera. Pero por otro lado tenemos lugares que han desaparecido. O sea, si nosotros analizamos algunos parajes cerca, como Mina Santa Teresita, como Comayo Viejo, Comayo Abajo, que se le decía, como la gente emigró a los pueblos y quedaron los parajes o las pequeñas comunidades totalmente deshabitadas. Así que bueno, un poco
es para que ustedes comiencen a analizar, para tener un marco referencial teórico y poder después analizar concretamente nuestro espacio rural. La idea es que después nosotros podamos meternos en el campo de la sociología rural, trabajando algunos conceptos. Un concepto fundamental sería el de modelos sociales, que un modelo social, para entenderlo, supone una consolidación de una determinada forma de producción y reproducción de las relaciones sociales en las que se basa la producción. Acá estamos diciendo que un modelo social hace referencia a relaciones, a recursos, a instituciones, a creencias, a formas de vincularse, para que nosotros podamos analizar una estructura social agraria, para que podamos analizar un espacio rural determinado, es necesario que podamos tener en cuenta estos conceptos o estas que, si bien parecen abstractos, nos van a permitir poder hacer un análisis de un determinado espacio rural, ¿no? La globalización a nivel mundial llevó a nuevos paradigmas y desarrollos de nuevos procesos agrobioalimentarios, con concentraciones en su producción, generando relaciones hegemónicas. Eso está escrito en la parte teórica que ustedes tienen en este trabajo, y obviamente eso implicó un proceso de cambio y de transformación en el campo de la sociología rural. Básicamente se destacan tres etapas en la historia del estudio de la sociología rural. Una primera, que sería la etapa de transición capitalista, que va desde los años 70 hasta inicios de la década del 80, que es con este crecimiento por ahí en la relación del mercado, el capital, con la producción agraria. La segunda fase sería la denominada fase neoliberal, que va desde el 1982 a comienzo de los 80 hasta el 2003, ¿sí? Y que tiene que ver con la aplicación o la ejecución de políticas públicas por parte de los estados en la producción rural, ligada a la concepción de todo ese tiempo, y que básicamente estaba ligado al mercado, donde el campo pasa a un segundo lugar, lo que sería la producción rural. Y después vendría la segunda transición a partir del 2003, o la nueva transición, que sería hasta la actualidad. En la primera etapa tiene que ver con el modelo de producción fordista, y se pueden destacar algunos movimientos sociales de lucha por la tierra, movimientos campesinos, ¿no? Se rescata el valor de la tierra, la importancia que tiene por lo que produce y por lo que significa para un sistema económico determinado y un sistema de producción y un modelo político, económico y social determinado, y por eso aparecen algunos movimientos de lucha por la tierra, ¿no? Ahí se visibilizan la vulneración de los derechos que venían teniendo los trabajadores rurales, y comienzan los grupos y movimientos de campesinos a organizarse para luchar por sus derechos y también para presentar sus demandas a los diferentes gobiernos, ¿no?
La segunda etapa, que sería la fase neoliberal, constituyó, digamos, la derrota de las clases subalternas, ¿no? Lo que se había empezado a generar en la primera etapa con respecto a la visibilización de derechos y a la importancia de la tierra pasa a un segundo lado. El neoliberalismo se considera la dimensión más excluyente del capitalismo, ¿no? Porque incorpora con un rol hegemónico y muy fuerte el capital financiero por sobre el productivo. Por eso decíamos que la tierra, el campo pasa a un segundo lugar, ¿no? En esta etapa, obviamente, si nosotros hacemos un análisis así, no nos vamos a detener en esto, pero si hacemos un análisis por encima, sí podemos, histórico, podemos ver que se profundiza la pobreza y comienzan también, a pesar de vulnerarse muchos derechos, los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes, de indígenas, de ancianos. Comienza a trabajarse sobre el medio ambiente y el desarrollo territorial sustentable, pero todo se abarca desde la óptica mercantilista, porque el mercado es el que rige todo el paradigma neoliberal, ¿no? Y después, bueno, en la tercera etapa, que sería a partir del 2003 más o menos, se puede considerar una etapa hegemónica de emergencia, ¿sí? Si bien sigue el neoliberalismo, aparecen otros actores como estos movimientos que se fueron gestando, y las organizaciones rurales comienzan a hacerse notar y van creciendo fuertemente, ¿no? Esto sería como un pequeño resumen de las etapas de la sociología rural. Por otro lado, esto sí nos tiene que servir a nosotros para decir que la sociología rural observa, analiza, cuestiona y estudia la estructura social agrícola o la estructura social agraria. La estructura social es el conjunto de relaciones que se generan, que se suceden en un mismo tiempo y en un mismo espacio y en un tiempo determinado. Entonces yo voy a analizar, por ejemplo, la estructura social agrícola de la región sur a mediados de 1900. La estructura social agrícola de la región sur entre 1940 y 1960. Hablamos siempre de que se dan en un mismo espacio y en un tiempo determinado. El espacio por el lugar, porque tiene que ver con las costumbres, con las creencias, con la cultura, con las formas de vincularse, y el tiempo tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el lugar, y obviamente al cambiar los paradigmas, al cambiar las políticas, al cambiar las decisiones o al cambiar los gobiernos, al reformularse las ideologías, van a tener implicancia. Por eso es importante tener en cuenta esto del espacio y el tiempo determinado. Las relaciones son ordenadas, duraderas y pautadas entre los elementos de una sociedad. Si bien tienen un carácter dinámico y cambiante, esto es importante. O sea, si yo analizo una estructura social determinada, la estructura social de las comunidades del Lipetrén Grande y Lipetrén Chico, por ejemplo, en la década del 80, yo tengo una ubicación espacial específica, tengo una cantidad de años determinados para analizar la estructura, y ahí voy a ver qué leyes estaban vigentes, cuáles eran las formas que tenían de relacionarse, cómo estaban pautadas las relaciones, los vínculos entre los pobladores, entre los productores y las instituciones,
entre los productores y la parte privada. Entonces, por ahí eso es fundamental. En la estructura social agraria, básicamente encontramos 3 elementos que nos permiten a nosotros analizar cualquier espacio, rural obviamente, ¿no? Desde la producción. Trabajo, capital y tierra. Bueno, un poco cuando hablamos de trabajo, ¿a qué vamos a hacer referencia? A las relaciones que se generan, ¿no es cierto?, entre los dueños del capital y los que proveen la fuerza de trabajo o la mano de obra, también se dice. No es lo mismo un campo con modo de producción familiar, de subsistencia familiar, donde van a trabajar el padre, el abuelo, el hijo, el primo, el hermano, quienes conforman el núcleo familiar, si es de una familia de 2, pero todos relacionados, que si yo hablo de una estancia que produce para vender animales, para vender lana, para vender carne a un frigorífico, a una empresa. Entonces ya ahí quien tiene la fuerza, quien tiene el capital es el dueño, pero además las relaciones que se van a dar ahí ya son diferentes a la de subsistencia familiar. Hay leyes que regulan, hay leyes que hay que respetar, hay mecanismos que generan, que generan obligaciones para los dueños del capital, como por ejemplo los aportes patronales, ¿no? Aportar para la jubilación, establecer una relación contractual con el peón, con quien va a ser empleado, quien va a trabajar en el campo. Entonces, cuando hablamos del elemento trabajo, estamos haciendo referencia a todo eso, ¿no? El otro elemento que decíamos, que era el capital, se analiza si es fijo, si es circulante, si es intelectual, si es cultural, o sea, ¿qué capital hay? El campo, la tierra, los animales, el dueño, el que genera estrategias de comercialización y contrata gente. Yo vengo, alquilo un campo, voy a producir determinada calidad de animales y cantidad, ¿no? Eso, ¿no? Si es mío, si no, si soy arrendatario, eso tiene que ver. Y después la tierra es la que yo tengo que ver si es arrendatario, si soy dueño, ¿no? Y eso también va a tener relación con el capital que yo cuento, ¿no? La estructura agraria no es igual en todos los lugares, cambia por los elementos y las condiciones socioeconómicas, agroecológicas, porque la estructura social agraria es el resultado de la interacción de la organización social del trabajo en un espacio rural determinado por los lazos, por los vínculos. Así que por ahí ustedes, cuando lean en el resumen teórico de qué se trata un poco la sociología rural, la estructura social agraria, van a entender esto que yo les estoy explicando acá. Una vez que ustedes terminen con esto, nos encontraríamos para poder ya trabajar, digamos, sacándonos dudas, preguntando lo que por ahí no entendieron, lo que no alcanzaron a comprender, y después sí vamos a trabajar analizando un audio y analizando dos videos, como para darle un cierre a todo esto que estuvimos viendo en estas clases, ¿sí? que estaban acompañadas por este práctico. Así que cualquier cosa a disposición.